Cuando uno habla de una masterclass, habla de a veces uno puede ver ahí bien una eminencia, alguien muy importante, un experto, y va a dar una clase maestra, ¿no? Y si fuera de música, como lo que a mí me gusta, no empezaría por decir, bueno, la escala tiene 12 notas, ¿no? Do sostenido. No comenzaría por lo básico. Se asume que aquellos que van a esa clase maestra ya tienen ese conocimiento. Si fuera, no sé, de neurociencia o neurología, no empezaría por decir, bueno, acá en el cráneo, dentro del cráneo tenemos el cerebro, ¿no? Se asume que aquellos que están en esa masterclass saben, tienen este conocimiento. Lo que vamos a ver hoy, la bienaventuranza del día de hoy, que es la quinta bienaventuranza, pareciera que Cristo es demasiado obvio al decir lo que dice. Vamos al texto, Mateo capítulo 5, verso 7, y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Parece algo obvio, parece algo muy sencillo. De todas las bienaventuranzas es la más corta, y pareciera que no dice algo que no supiésemos, no dice algo que no asumiríamos. Parecería obvio lo que está diciendo Cristo, pero nunca hay que tomar por obvio las palabras de Cristo. Al contrario, son precisamente en las palabras más sencillas donde encontramos la más profunda enseñanza de Jesucristo. Se cuenta, para poder ilustrar un poco la misericordia, de una enfermera americana que fue capturada junto a su hermano por los turcos, ahí en la guerra, y que su hermano fue degollado por un soldado turco frente a sus ojos, ahí, ¿no? Delante de ella. Ella logró escapar, luego se convirtió en enfermera y comenzó a ayudar ahí en el hospital militar. Y sucedió que un día, trabajando ahí en el hospital, llegó para que fuera atendido este hombre que había degollado a su hermano. Similar a las historias de Corrie ten Boom, ¿verdad? Cuando tiene que saludar al hombre que la torturó allí en la puerta de la iglesia, y algo en ella gritaba, decía venganza, venganza. Pero había otro lado más fuerte que gritaba misericordia. Y ella atendió a este hombre, a este soldado, y lo sanó. Y ya cuando estuvo mejor, este hombre le preguntó: ¿por qué no me dejaste morir? ¿Por qué no dejaste por qué me atendiste? ¿Por qué sanaste mis heridas? Y ella le dijo: yo soy seguidora de aquel que dijo: ama a tus enemigos, haz bien a los que te aborrecen, bienaventurados los misericordiosos. Y esta persona, obviamente impresionado por la respuesta, dijo: yo también quiero seguir a ese hombre. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dijimos que estamos estudiando las bienaventuranzas para comprender y ver las señales en el camino de cómo está siendo nuestro progreso espiritual, nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra transformación, aún incluso nuestra sanidad espiritual, ¿no? ¿Y cuáles eran estas señales? Bueno, estas bienaventuranzas, al ser escritas de manera progresiva y no distintos tipos de cristianos, porque no es que hay un cristiano que es pobre en espíritu, hay otro que es manso, habrá otro que tiene hambre y sed de justicia. No, esto habla del creyente, ¿no? Las características del creyente, y obviamente la hemos visto de manera progresiva, porque aquel que entiende su bancarrota espiritual, como dijimos, siente tristeza por el pecado, ¿no? Bienaventurados los que lloran, por lo tanto se someten a Dios. Bienaventurados los mansos, se someten a su voluntad. Entonces comienzan a desear aquello que Dios desea, que tienen hambre y sed de su justicia, porque comprenden que es lo único que necesitan y que solamente Dios puede satisfacer su alma. Por lo tanto, ahora comienza a manifestarse en relación con otras personas. ¿Y de qué manera se manifiesta este creyente? En que muestran misericordia hacia otros. Por eso dice Cristo aquí, ahora, en este punto, dice: bienaventurados los misericordiosos. Entonces,
en esta serie que hemos comenzado de poder comprender esta progresión en nuestra vida, dónde estamos, a qué altura del camino vamos avanzando, llegamos a esta quinta bienaventuranza donde dijimos bienaventurado significaba dichoso, feliz, venía de esta palabra Macario, que significaba esta idea de profunda felicidad que descansa sobre esa relación con Dios a través de Cristo, no esa felicidad que el mundo ofrece, no esa felicidad de sentirme bien conmigo mismo, sino que esa felicidad que es satisfecha y que solo es completa y realizada en la estrecha relación con Cristo, no solamente en poseer y conocer la verdad, sino que principalmente en practicar, ¿no? Y aceptar y obedecer la verdad. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados aquí? Los misericordiosos. Deuteronomio capítulo 4, Jeremías capítulo 3, Lucas, muchas citas, en realidad más de 250 citas solo en el Antiguo Testamento tenemos respecto a la misericordia, y la mayoría de ellas, más de la mitad de ellas, para referirse a que Dios es misericordioso. Hay un salmo que dice, porque para siempre es su misericordia. Dice, porque para siempre, en cada versículo, porque para siempre es su misericordia. Este Dios misericordioso pide ahora a los creyentes, a ti y a mí, que sean de la misma manera. Y la misericordia no es un don espiritual que solo está reservado para algunos creyentes, sino es un llamado para cada hijo de Dios. Por eso está aquí. Por eso está aquí donde Cristo está haciendo esta introducción de este hermoso sermón y comienza a dar las descripciones del creyente y, como dijimos, no son supuestos, sino que son declaraciones. Cristo está diciendo, los que pertenecen al reino de los cielos son bienaventurados. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, los creyentes son dichosos porque son pobres en espíritu. Los creyentes son dichosos porque son mansos, porque lloran, porque son misericordiosos. Entonces, esta palabra misericordia, quizás hoy día para nosotros no es algo que está en nuestro lenguaje en la vida cotidiana. La misericordia no es algo que se escucha en las noticias. Y no era diferente en el primer siglo, cuando Cristo dijo estas palabras, ¿no? Un filósofo romano llegó a afirmar que la misericordia es una enfermedad del alma. O sea, es un problema. Aquel que es misericorde, que es misericordioso, tiene algún problema, tiene algún defecto. Los romanos predicaban por lo menos 4 virtudes cardinales, que eran la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. Pero la misericordia no estaba entre ellas. La virtud de ser misericordioso incluye la idea de ser compasivo. Incluso otras versiones, como la que yo tengo aquí, la NBI, dice, dichosos los compasivos porque ellos serán tratados con compasión. De conmoverse frente a las necesidades y sufrimientos de otros, en lugar de ver con indiferencia el que padece y pasar inadvertidamente a su lado, sentimos simpatía. Estas palabras son no intercambiables, pero sí nos ayudan a comprender un poco más el sentido de lo que es ser misericordioso, la compasión y la simpatía. Simpatía viene de ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Y no podríamos practicar la misericordia si no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Misericordia. Normalmente, como está relacionada con estas palabras compasión o simpatía, intentamos relacionar la palabra misericordia con una emoción, con un sentimiento, con una respuesta tanto de nuestros sentidos como de nuestra mente, como de nuestro espíritu, aún incluso podríamos decir de toda nuestra alma se siente, ¿no? Y siente misericordia. Y es verdad, pero la misericordia aún va más allá, porque la misericordia es la acción del amor, ¿no?
La misericordia nos está hablando de todo eso que sentimos, pero que es llevado a la acción, ¿no? Y normalmente, ¿de quién decimos que necesita misericordia? De alguien que está en una condición de miserable. La relación de la misericordia con la miseria es muy estrecha, porque ¿quién es el que necesita misericordia sino aquel que está en una condición de miserable? En la misericordia están implicadas todas las formas de compasión, de la gracia, de la bondad, y es la solidaridad que parte del amor y de la gracia hacia quien no tiene ningún derecho, de alguna manera, en ser compadecido, principalmente a ellos. Obviamente nadie tiene el derecho de arrogarse, yo necesito, y es mi derecho que tengan compasión de mí, aunque muchas veces vamos por la vida haciéndonos la víctima y demandando de los demás que tengan compasión de mí, de lo que me pasó, de mi vida, de mis heridas, de mi historia, de mi pasado o de mi presente, y estamos demandando compasión de los demás, de mi esposa, de mi esposo, de mis hermanos, de mi iglesia, del pastor, aún de Dios. Dios, compadécete de mí. Pero la verdad es que no hay ningún derecho de demandar la misericordia, porque nuestra condición precisamente es esa, ¿no? Que no tenemos ningún derecho a pedir o a rogarnos algo. Ahora, la gracia que se ocupa del pecador en su condición de culpable por el pecado, ¿no? La misericordia lo hace a causa de su condición, ¿no? Porque la consecuencia del pecado, ¿cuál es? Que tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, ¿no? Sumida, esclavo del pecado. Por lo tanto, si la gracia habla en relación al pecador con su condición de culpable por el pecado, la misericordia trata las consecuencias, de alguna manera, de esa condición de desdicha, ¿no? Dios, la Escritura en 2 Corintios dice que Él es Padre de misericordia. Fíjese, vaya conmigo un momento ahí, 2 Corintios capítulo 1, y nos habla aquí, ocupa otra palabra que ya mencionamos hace un momento, que es compasión. Pero fíjese, verso 3 de 2 Corintios 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar, para que nosotros también podamos ser misericordiosos a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que está diciendo aquí, la manera en que nosotros podemos consolar a otros es cuando comprendemos, disfrutamos, experimentamos la consolación de Dios. Y en la medida en que yo no experimento esa consolación de Dios, ese consuelo de Dios, no puedo transmitirlo a otros. Por lo tanto, vamos ahora a Mateo y dice, bienaventurados los misericordiosos. Y ya vamos a llegar a ese punto en que no podemos ser misericordiosos hasta que no experimentemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, este Padre de misericordia es quien nos otorga, ¿no?, esa misericordia con la cual podemos también mostrar a otros. Es a causa de la misericordia que se produce la salvación del pecador, a causa de que Dios siendo, ¿se acuerdan ahí en Efesios? Pero Dios, me encantan los peros de la Escritura, ¿se acuerdan? Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no?, de los cuales éramos antes hijos de ira, en fin, que estábamos en tinieblas, y el verso 4 dice, pero Dios. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos salvó a pesar de nuestra condición de pecado. Ante la imposibilidad de que el pecador alcance la más mínima expresión de justicia, ¿qué hace Dios? ¿Se acuerda que dice Tito 3:5? Yo lo voy a leer, no lo busque ahí. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino nos salvó por su misericordia.
En muchos lugares del Evangelio se nos dice que Jesús, y me encanta esta expresión, fue movido a misericordia. Y es interesante porque no dice que sintió misericordia, sino que fue movido, porque la misericordia, cuando se comprende en su cabalidad, siempre nos va a llevar a la acción. Y Cristo constantemente fue movido a misericordia, porque esa identificación para nosotros hoy con Cristo también nos debe conducir a la práctica de la misericordia. Es la manifestación de esa relación espiritual con nuestro Padre Celestial, ¿no? Solamente por medio de Cristo, en la que estamos los creyentes, podemos ser también movidos a misericordia. Es la exigencia no impuesta, sino que lo que se espera de la conducta del creyente. Porque fíjese, ahí mismo, no en Mateo, pero en Lucas, que es pasaje paralelo que también cita, en cuanto a algunas enseñanzas del Sermón del Monte, Lucas capítulo 6, verso 36. Es interesante porque Cristo allí, del verso 27 en adelante, comienza a hablar: oísteis que fue dicho, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que maldicen. Pero él comienza a hablar, ¿no?, de amar a los enemigos, ¿no? Verso 33 dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienen? Los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nosotros esperamos, a veces Dios es bueno para con los bondadosos, para la gente de bien. No, Dios es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, y aquí la consecuencia, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, la misericordia abarca tanto el sentimiento de bondad como el acto bondadoso. No hay mejor ejemplo de lo que es ser misericordioso que el mismo ejemplo de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, no podemos ir a otro lugar, a otro ejemplo, a otro espejo que no sea nuestro Señor. Él sentía compasión. Tantos textos tenemos que Él sanaba a la gente, a los enfermos, cuando eran llevados a Él, aun cuando los discípulos lo querían alejar de Él. Decían: no traigan, salgan de aquí a los niños. Y Él tenía compasión y mostraba misericordia, aun de los suyos. ¿Se acuerda? Sanó a la suegra de Pedro, fue allí, resucitó a su amigo, ¿no?, al hermano de sus amigas que lloraban por Él, a Lázaro. Era misericordioso con aquellos que también lloraban la partida, a esa viuda de Naín que lloraba desconsolada, a Jairo a causa de la muerte de su hija. Cristo mostrando misericordia constantemente. Él consoló, incluso se unió al llanto de las hermanas de Lázaro, sintió y manifestó misericordia con los pecadores por su condición, que no tenían derecho a reclamar el perdón ni la bondad de Dios. Él estuvo con ellos. A quien los hombres acusaban de condenar a muerte, ¿se acuerda? Traen a una mujer y dicen: esta mujer merece la muerte, y Cristo le dice: mujer, ni yo te condeno. Me le muestra verdad, vete y no peques más. Pero eso es compasión, eso es misericordia. Y la misericordia que impregnaba cada acción de Cristo le aproximaba a quienes eran considerados como los más marginados de la sociedad en su tiempo, aquellos que los santos de su tiempo consideraban los pecadores del mundo, y eso asombró sin duda a aquellos que se arrogaban la sana doctrina, la buena conducta, y aquellos que para el mundo religioso era la escoria del mundo. El Señor comía con ellos, con los publicanos, con los pecadores. Por eso es que muchas veces lo señalan allí en Marcos 2, dice: ¿qué es esto? Él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hace Cristo?
una de sus razones es que Él es misericordioso. Él lo dijo, yo no vine dice los sanos, gracias, no tienen necesidad de médico, pero sí aquellos que están enfermos, que están en la miseria. Y el ejemplo supremo, de alguna manera, de misericordia de Cristo, ¿dónde se manifiesta? Allí, en el Calvario, en la cruz, donde Él implora a favor de aquellos que los están crucificando y le pide al Padre que aquel pecado voluntario de homicidio no fuera considerado como una acción, o que fuera considerado como una acción involuntaria, y pide: Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordioso es, bienaventurado es el misericordioso. Y misericordioso es para el Señor aquel que está lleno de misericordia, aquel que Jesucristo lo ilustra en varias parábolas, pero una de ellas es la que está en Lucas 10. Vamos por un momento ahí a Lucas 10. ¿Se acuerda qué parábola es? Lucas 10, del verso 25 en adelante. No la vamos a leer, solamente algunos versos, pero aquí lo interesante es la ocasión. Siempre es interesante la ocasión de la parábola. No, es la del buen samaritano, ¿no? Verso 25, Jesucristo, nosotros conocemos la parábola, pero dice que vino un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, ¿no? Siempre estaban intentando probar a Cristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Cristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ahí tienes la respuesta. Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pregunta: ¿quién puede cumplir esta ley a cabalidad sin errores? Y ninguno. Ahora, la actitud del fariseo aquí, o de este intérprete de la ley, es decir: ok, yo estoy practicando todas estas cosas. Pero él, para probarle aún más, dice: ok, a ver, aclárame, Jesucristo, como dice ahí verso 29, queriendo justificarse, le dice: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y él comienza a darle una parábola, y comienza esta historia. ¿Se acuerdan? Un hombre entre Jericó y Jerusalén, lo asaltan, está allí, y pasa el sacerdote, que probablemente va atrasado a la oración en el templo o a ofrecer sacrificio, y pasa de largo. Viene el levita y dice: si toco a este tipo que probablemente está muerto, me contamino, entonces sigo. Y pasa un samaritano y lo atiende y venda sus heridas, le echa vino, aceite, lo pone, lo lleva a un lugar, lo cuida, paga para que lo cuiden, lo deja allí, lo que vaya a gastar, ponlo a mi cuenta, en fin, ya conocemos la historia. Y Cristo pregunta, verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y no queriendo responder el samaritano, no voy a decir que fue un samaritano, él dice: el que usó ¿de qué? De misericordia con él. Entonces, Cristo, el prójimo no solo era el próximo, sino cualquiera que estuviese en necesidad, incluyendo aquel que pudiera considerarse mi enemigo. Cristo estableció esta demanda cerrando la enseñanza, porque le dice: ok, ¿quién es el prójimo? El que usó de misericordia. Respondiste bien, ve y haz tú lo mismo. Por eso la misericordia no es solo emoción, sentimiento, lo que yo siento cuando veo un video de algo que pasa en cierto lugar y qué pena me da lo que veo en las redes sociales, sino cuando voy y hago lo que dice Cristo que tengo que hacer con aquel que es miserable, con aquel que no lo merece, con aquel que aún incluso se pudiera considerar mi enemigo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, como leíamos allí en Lucas también 6:35, ¿no? Amad a vuestros enemigos, haced bien, pero estando esperando nada de ello, nada a cambio. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la forma natural de vida para cada creyente.
Pablo establece esta demanda ahí en Colosenses cuando dice: vestidos pues como escogidos de Dios, y dice: santos, amados, de entrañable misericordia. Esta debe ser parte de la vestidura del creyente, entrañable. Y entrañable quiere decir ¿qué cosa? Algo que me nace de mis entrañas, algo, por eso está relacionado con los sentimientos, con las emociones, y como decíamos con esta palabra simpatía, que me pongo en el lugar del otro, compasión, que habla de poner el corazón, ¿no? en ello, que mi corazón se siente, aún incluso en la antigüedad no hacían referencia al corazón como órgano, sino que al hígado o las entrañas, algo que siento en lo más interior de mi cuerpo, que me lleva a esa acción, que muchas veces decimos visceral, pero conscientes de que es el mandamiento, que es lo que debo ser como creyente, demostrar misericordia. Ser misericordioso es el resultado de vivir a Cristo. ¿Se acuerda Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿De qué manera vivo a Cristo? Siendo misericordioso. Obviamente hay un contraste muchas veces en nuestra vida en que decimos que somos hijos de Dios, ¿no? Que hablamos de Cristo pero que no vivimos a Cristo de la misma manera. Y muchas veces es triste que nuestra experiencia real sea, en vez de mostrar misericordia, ser juiciosos, ser condenatorios, ser creernos mejor que los demás en cuanto a conocimiento, en cuanto a bondad, en cuanto a fidelidad, en cuanto a tantas cosas. Pero el creyente verdadero no solamente tiene apariencia de piedad. ¿Se acuerdan? Timoteo, Pablo dice: ten cuidado porque algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con su conducta. De eso debemos de cuidarnos. Ahora, el Señor llama bienaventurados a los misericordiosos. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta bienaventuranza? Es que ellos recibirán misericordia. Y aquí es lo circular de este concepto, porque dice: estos serán tratados con misericordia. Y el salvo, el que es creyente, ¿no?, que ha experimentado la misericordia de Dios, es el único que puede ser misericordioso. El salvo es misericordioso porque primero alcanzó misericordia, porque se comporta conforme al comportamiento que Dios tuvo con él. Ahí leíamos recién Colosenses 3, 12 y 13, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y termina Pablo: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Cristo nos ha mostrado su gran misericordia a nuestra vida, salvándonos, redimiéndonos de la condenación, del pecado. Por lo tanto, ahora nosotros estamos capacitados por su gracia. ¿Para qué? Para mostrar misericordia. Por eso es circular, porque dice: bienaventurados los misericordiosos, pero no es que los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Alguno, si lo malinterpreta, diría: bueno, el que recibe misericordia es el que muestra misericordia a otros, entonces ahí viene una salvación por obras o una incluso santificación por obras. No, podemos mostrar misericordia, y por eso Cristo dice: bienaventurado el creyente, porque él es misericordioso. ¿Y por qué es misericordioso? Porque ha experimentado la misericordia del Padre de misericordia. El creyente alcanzado por la misericordia viene ahora a una experiencia de relación y comunión con Dios que incluye, como dice Pedro, que tenemos parte de la naturaleza divina. Y como tenemos parte de la naturaleza divina porque el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces una de las perfecciones de la naturaleza divina es la misericordia. Estos atributos comunicantes, ¿no?, que nos comunican, que nos hablan de Dios y que también pueden ser evidenciados en nuestra vida,
es la misericordia y en nuestra identificación con Cristo y nuestra posición en Cristo. No solamente experimentamos, tenemos, estamos capacitados para mostrar misericordia. Y no es misericordioso como una opción de nuestro sistema religioso, sino como una necesidad, porque la vida de Cristo está en nosotros. Entonces, me encanta ahí, vaya conmigo, 2 Corintios 4. Dije segunda. Estoy en 1 Corintios. Me perdí yo. Es porque el amor de Cristo nos constriñe. O es 1 Corintios. Bueno, no me acuerdo. ¿Se acuerda ahí? Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice después más adelante, pensando esto, que ya a nadie conocemos según la carne, sino vemos a los demás como Cristo nos ve a nosotros. Y cuando el creyente ha nacido de nuevo, tiene la capacidad por Jesucristo, no por capacidad personal, sino por medio de la obra de Cristo y la persona de Cristo en su vida, poder ver a los demás como Cristo ve a la gente. 2 Corintios 5:14. Sí. Y dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, ¿se acuerda? Una criatura es. Pero antes dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa? Que ahora en Cristo ya no vemos a los demás como veíamos a la gente, sino que vemos a los demás como Cristo ve a la gente. ¿Y cómo ve Cristo a la gente? Me encanta Cristo viendo la ciudad y ve allí y dice que tuvo compasión. Tuvo compasión. Entonces, no es misericordioso como una práctica religiosa, sino como una necesidad, porque la vida de Cristo está en nosotros y se hace un principio en nuestra vida. Se hace carne en nuestra vida. Hemos alcanzado misericordia, hemos sido tratados con misericordia, hemos experimentado la misericordia, pero mucho más, hemos sido dotados con la misericordia de Dios por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, como dice Filipenses, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce, Él es el que produce en nosotros, pero tenemos la responsabilidad de ejercitarnos, en la piedad. El amor de Dios se hace vida en nosotros y nos conduce a acciones para que actuemos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Misericordioso es el que entiende y vive esa extensión de la misericordia con que hemos sido perdonados, redimidos, adoptados, escogidos, y practicamos la misericordia con todos los demás, sin importarnos su condición. Pero si somos honestos, ¿cuántas veces hemos condicionado nuestra misericordia o nuestra práctica de misericordia? Aún incluso a veces en nuestra iglesia. Vamos a ayudar a alguien, pero vamos a ayudarle si hace esto, si hace lo otro. O vamos a mostrar misericordia a otras personas si, y viene esa condición sine qua non,
que imponemos, pero la verdad es que si realmente hemos experimentado la misericordia, porque hemos comprendido nuestra condición, entonces no vamos a considerar la condición de nadie más como razón para recibir o para no recibir misericordia. Si nos llamamos creyentes y no practicamos la misericordia, no estamos en buena relación. Lo estudiamos en primera, ¿se acuerda? Y segunda y tercera de Juan. El que dice que ama a Dios pero no ama, no es de Dios. No os engañéis, dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare también va a segar. Y el que ha recibido misericordia fue dotado de misericordia y no puede dejar de practicar la misericordia, no por imposición, sino por necesidad de vida y comunión con Cristo. Entonces, la pregunta es necesaria hoy, en esta mañana, y llevarnos a la reflexión de esta bienaventuranza. ¿Estoy practicando sin límite alguno la misericordia? ¿Estoy practicando sin condiciones la misericordia? ¿Estoy practicando a cada uno la misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. William Barclay, en uno de sus comentarios, él intentaba resumir o sintetizar esta bienaventuranza y decía, como expresión, la bienaventuranza de la persona que se pone hasta tal punto en el lugar de los demás que puede ver con sus ojos y pensar con su mente y sentir con su corazón, porque el que es así con los demás descubrirá que los demás hacen lo mismo con él y sabrá que eso es lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Dijimos, misericordia la podemos reemplazar por simpatía, que es ponerse en el lugar del otro. Y sabe, Cristo, Hebreo lo dice y ocupa esa palabra, Él es simpático cuando dice que Él puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Cuando habla de que Él fue tentado en todo. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse por nosotros porque Él ha tomado nuestro lugar. Él tomó tu lugar en la cruz. Él se ha puesto en nuestro lugar y nos manda a ponernos en el lugar de los demás. Sentimos tristeza muchas veces, sentimos pena, sentimos compasión, pero ¿la practicamos? ¿Estamos ejercitados en la misericordia? Recuerde, no es por nuestros méritos, no es con condición, sino que de la misma manera que nuestro Padre es misericordioso, tenemos que ser nosotros también misericordiosos con los demás. Me encanta la otra parábola que también nos muestra lo que es la misericordia, cuando Cristo habla del deudor, ¿se acuerda? Que había un hombre ahí que debía mucho, que no podía pagar, ni que trabajara toda su vida, era algo impagable, y resulta que implora por misericordia y obtiene ¿qué cosa? Misericordia. Pero después alguien que le debía muy poco, él no practica la misericordia. Y termina Cristo diciendo algo muy llamativo. Dice, así hará mi Padre Celestial con aquellos que no perdonen a los demás sus deudas, que no muestran misericordia. ¿Cómo aplicamos esto? Hemos hablado de humildad, hemos hablado de tristeza, hemos hablado de sumisión, hemos hablado de enfoque, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia, pero hoy hablamos de compasión. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y dijimos, a medida que avanzamos en nuestra vida como creyentes hacia la madurez, y a medida que crece mi deseo de querer aquello que Dios también quiere, vamos a ir descubriendo que crece nuestra compasión o nuestro deseo de compasión, nuestra práctica de compasión. En la medida que crece nuestro corazón de querer también lo que Dios anhela, va a crecer la compasión en nuestra vida. ¿Y quién necesita compasión? Los miserables, las personas que están dañadas, las personas que están heridas, las personas que solo la misericordia de Dios
puede transformar sus vidas, como también solo la misericordia de Dios es lo que puede y está transformando mi vida hoy. Entonces se da cuenta que podemos ser instrumentos, como dice Warren Spiegelby, cuando habla del ministerio, dice, el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos son satisfechos o satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Los recursos de Dios para resolver el problema del hombre por medio de canales amorosos que somos nosotros los creyentes. Solo o soli Deo gloria, como decían en la Reforma. Solo para la gloria de Dios. Entonces, Dios nos quiere hacer parte del proceso de transformación de otros, como Él lo está haciendo también en nuestra vida. ¿Y de qué manera? Practicando la misericordia a aquellos que están en la misma condición que nosotros, porque no estamos mejor que otros. Entonces podemos ser parte de la obra de Dios poniendo en práctica la compasión. Cuando comprendemos que aquellos que a veces tenemos resentimientos son personas que también están heridas, que aquellos que incluso nos han herido a nosotros, probablemente, y lo más seguro, que lo han hecho porque también están heridos por el pecado, quizá de otros, de sus propias vidas, y lo que necesitan, ¿qué es? Misericordia. Cuando podemos ver el dolor de los demás. Cristo, ¿qué veía? ¿Por qué Él tenía compasión? Porque Él veía el dolor de esas personas, las consecuencias del pecado en esas personas, y sabía que lo que esas personas necesitaban era misericordia, porque comprendían que también estaban en esa situación. Entonces ahora podemos ver lo que causa que otras personas también estén con dolor, con heridas. Entonces podemos ser parte de esa sanidad espiritual. ¿De qué manera? Dios nos quiere usar mostrando, misericordia. Y lo interesante es que no tenemos que ser expertos, ni estar arreglados 100%, porque no lo estaremos de este lado del cielo. Sanar no es un requisito terrenal previo para realizar actividades compasivas. No es misericordioso el que puede mostrar misericordia es que ha alcanzado un nivel espiritual de sanidad, de crecimiento, de madurez, que ahora puede, ¿no? Porque de este lado del cielo estamos en constante necesidad de misericordia de Dios, ¿o no? Y sí. ¿Qué es lo que necesita? Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es eso sino una muestra de misericordia? Y eso lo necesitamos día a día. Por eso Lamentaciones dicen, tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque para siempre es su misericordia, nos dicen los salmos. Entonces, no es un requisito estar completamente sanos, maduros, transformados para mostrar misericordia. Esta bendición, sin duda, tiene raíz en la misericordia, que, como vimos, el significado no es recibir la justicia que uno tanto se merece, sino las personas misericordiosas son aquellas que no exigen una recompensa por parte de aquellos que han recibido la misericordia. Por eso Cristo ahí cuando hablábamos en Lucas 6 dice, no esperando nada a cambio, no porque prestaste recibir o mostrar, ahí verso 35 de Lucas 6, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, y nosotros debemos ser benignos para con ellos también. Pero muchas veces lo hacemos porque sabemos que pueden responder de la misma manera hacia nosotros, o esperando que ellos respondan de la misma manera. Pero la misericordia no es aquella que exige recompensa. Entonces lo que debemos ver
en lo que Jesús dijo acerca de las personas que son transformadas es que a medida que son como Él, comienzan a experimentar la misma compasión que las personas necesitan, y compasión por las personas incluso que las hirieron. En la cruz Cristo dijo: perdónalos, Señor. Nosotros no debemos apuntar a otro lugar que allí. Por supuesto que muchas veces nos es impensable creer que podemos perdonar a aquellos que nos han herido. Pero el proceso de transformación real nos va a llevar a eso, a perdonar a aquellos que nos han herido, a poder amar a aquellos que nos han repudiado. Esto es señal fundamental de progreso en nuestra vida. Dijimos, ¿por qué estamos estudiando las bienaventuranzas? Queremos ver cuáles son las señales, si realmente estamos avanzando en nuestra madurez, en el proceso de transformación que es la santificación de Cristo por gracia en nuestra vida. Humildad, tristeza por el pecado, sumisión a Jesucristo, enfoque en lo que es la vida de Dios y Dios mismo, pero también compasión. ¿Cómo sabemos que estamos recuperando salud espiritual? Nuestra compasión. Hoy, nuestra compasión, que se trata de ser capaz de dar a los demás lo que tú también necesitas de Dios, que Él me dé a mí. Lo que yo necesito es lo que Dios me manda a mostrar a otros. ¿Lo estoy haciendo? ¿En qué medida? ¿Con qué ahínco? ¿Con qué deseo interior, como decía ahí, de entrañable misericordia? Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir avanzando en este camino, en este progreso espiritual. Pero piense a su alrededor, en esas personas que a veces decimos: no, ella no, él no. Poder pensar y decir: sí, esa persona necesita que yo muestre misericordia. Y a veces es simplemente eso, para que a veces las relaciones puedan cambiar, para que lo que está roto se pueda restablecer o por lo menos mejorar. Bienaventurados los que han experimentado misericordia por medio de Cristo, porque pueden ser misericordiosos por los demás. Nos ponemos en pie y oramos al Señor.